Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Les enseñó cosas por medio de parábolas y entonces les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó en el camino, llegaron los pájaros y la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las que cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Jesús añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sesión 24. Ningún hombre común. Una mañana, hace varios años, me encontraba en la cama, permaneciendo en un estado entre dormido y despierto, recostado sobre mi lado derecho. De pronto tuve la sensación de que un bicho se había metido en mi oído. Al instante escuché dentro de mi oído un ruido intenso y rasposo. Salí de un salto de la cama y corrí al baño, me miré al espejo y sacudí la cabeza violentamente como cuando lo haces para sacar el agua. Mi esposa entró corriendo al baño y me preguntó: ¿qué te pasa? Yo grité: creo que tengo un bicho en el oído. Luego ella hizo que inclinara mi cabeza hacia un lado, me puso unas gotas de algo adentro y luego me dijo: si hay un bicho en tu oído, esto se encargará de él. Parece que así fue. Para ser honesto, no estaba seguro de que fuera un bicho para empezar. Tal vez solo se trató de un sueño, o más bien una pesadilla. Sin embargo, mi esposa me sacó una cita con el doctor para la mañana siguiente. Me pasé todo el día pensando en lo tonto que resultaba todo el asunto. Yo estaba bien. Llamé a mi esposa y le pedí que cancelara la cita con el médico. Esa noche me fui a dormir. Cuando me recosté del lado derecho, ese sonido intenso y rasposo apareció de nuevo. Ahora sí estaba asustado. No podía ser un bicho. Los bichos no trabajan por turnos. Le dije a mi esposa que llamara al doctor de inmediato y viera si aún podía darme esa cita. Ella dijo: nunca la cancelé. Es una buena esposa y sabia que me ha mantenido con vida por más de 30 años. Cuando fui al doctor al día siguiente, me revisó el oído y acto seguido colocó en él una manguera que lanzó violentos chorros de agua adentro. Luego sacó la manguera e introdujo un par de pinzas. Después de 15 minutos, estoy seguro, sacó un bicho, una tijereta. Un nombre muy apropiado para esa criatura. El doctor dijo que el bicho hubiera salido solo, pero cuando Rosán puso las gotas en mi oído, lo ahogó. Luego, cuando me acosté del lado derecho, el insecto ya muerto se recargó contra mi tímpano. Esto hace que la frase «voy a tener que ponerte un bicho en el oído» alcance otro nivel, al menos para mí. En este capítulo, Jesús, el maestro, el rabí, lo expone así: el que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Lo que estoy a punto de decirte es extremadamente importante, dijo Jesús. Pon atención. Jesús es el maestro de maestros. El enfoque de su enseñanza era el reino de Dios. Jesús quería darnos una visión y enseñarnos principios sobre cómo vivir la vida en el reino de Dios. El reino de Dios es ese jardín restaurado que se perdió en el capítulo 1 de la historia. El reino de Dios es un nuevo jardín en una nueva tierra a donde Dios bajará de nuevo para morar con nosotros, los que creemos y aceptamos la visión a través de Cristo. Jesús nos enseña desde la historia primaria cómo vivir la vida en la historia secundaria. Él tenía varias técnicas geniales para hacerlo. Primero enseñó en parábolas. Las parábolas son historias inspiradas en la naturaleza o la vida diaria,
a fin de ayudarnos a entender un principio más grandioso. Uno de los temas favoritos de Jesús eran las cosas que un agricultor pudiera entender, porque muchas personas en esos días eran agricultores o pastores. Este era un mundo que ellos entendían. Así que nos dijo que el reino de Dios era como una semilla. Pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Marcos 4:3-9. Luego Jesús se dedicó a explicar lo que esto significa. Algunas personas son como la semilla junto al camino donde la palabra de Dios se siembra. En cuanto la escuchan, Satanás hace que la olviden. Algunas personas son como la semilla en terreno pedregoso, escuchan la palabra y la reciben con alegría, pero como no tiene raíces, solo dura un corto periodo de tiempo. En cuanto los problemas o las persecuciones llegan a su vida, se olvidan de ella y de Dios. Algunas personas son como las semillas sembradas entre espinos. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas o el deseo de otras cosas ahogan la palabra y la dejan sin fruto. Sin embargo, están las semillas que se siembran en tierra fértil. Estas personas escuchan la palabra, la aceptan y producen una cosecha, algunas 30, otras 60 y otras 100 veces mayor de lo que se sembró. Yo no soy agricultor, pero entiendo todo lo que Jesús está diciendo y resulta muy acertado según mi experiencia con la palabra de Dios. Si quiero alinear mi vida con la historia primaria y llevar una vida productiva y con fruto, tengo que asegurarme de que la misma esté plantada en el suelo bueno, rico y fértil de la comunidad de Dios. Pero Jesús también tenía un estilo más directo. Lo vemos en su famoso Sermón de la Montaña. Una gran multitud se reunió en la colina a lo largo del mar de Galilea. Él les enseñó y les dio una visión de cómo funciona la vida en la comunidad de Dios. Una de mis partes favoritas es cuando les enseñó a orar al Padre. Él dijo que debíamos iniciar de esta manera todas nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:9-10. ¿Ves lo que Jesús está sugiriendo? La prioridad de nuestra oración debe ser la voluntad de Dios antes y sobre todo lo demás. Debemos anhelar y desear que la historia primaria de Dios se desarrolle. El gran mural de la historia de Dios aún sigue siendo pintado en el techo del universo y anhelamos que lo termine. Luego agrega estas palabras para que se las susurremos a Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:11-13. Estas son las cosas de la historia secundaria. Tenemos hambre, necesitamos el pan diario, guardamos rencores y experimentamos tropezones hacia la tentación. Así que le clamamos a Dios que nos encuentre en la historia secundaria, y Él lo hace. No siempre como nosotros queremos, pero siempre de acuerdo a nuestro mejor interés. Él está involucrado y se preocupa por nuestras vidas diarias. Nos da poder para vivir en la historia secundaria desde la perspectiva de la historia primaria. Así es como debemos vivir. Así es como debemos orar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús también enseñó a través de la experiencia. Muchas compañías hoy en día hacen retiros que incluyen ejercicios para formar equipos y son muy efectivos. Mi favorito es aquel donde una persona se lanza hacia atrás desde una mesa confiando en que los otros miembros del equipo la atraparán. Jesús hizo algo similar, pero a una escala más grande. Un día sus discípulos se le adelantaron en un bote en el mar de Galilea para cruzar hacia el otro lado. Justo antes del amanecer, cuando aún estaba oscuro pero se veía, precisamente cuando la luz comenzaba a puntear sobre el horizonte, Jesús decide alcanzarlos. No necesita un bote, solo camina sobre el agua.
Los discípulos enfocan la mirada y ven un objeto que se acerca. Creen que es un fantasma. No resulta descabellado, según pienso. El monstruo del lago Ness podría ser. Jesús les dice que es Él. Pedro quiere acercarse al Señor. Desea caminar sobre el agua. Jesús le dice, ven. Pedro sale del bote y lo está haciendo muy bien hasta que deja de mirar a Jesús y observa las olas y siente el viento. Y entonces él comienza a hundirse. Pero Jesús lo salva. Un hombre famoso que caminaba por la cuerda floja se llamaba Gualenda. El día que se cayó y murió, su esposa dijo que estaba preocupado por no caerse. Jesús le enseñó a Pedro el mismo principio poderoso. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que concentrarte en caminar hacia Jesús, manteniendo tus ojos fijos en Él. No debes preocuparte nunca por no hundirte. Vaya, eso es algo bueno por lo cual vivir. Jesús es el maestro de maestros. Él nos enseña cómo alinear nuestras vidas en la historia secundaria de acuerdo a la historia superior de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo solo quiero poner ese bicho en tu oído.